Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Estamos acá encontrándonos en esta presencialidad, en este lindo encuentro. Y bueno, de las personas que nos están escuchando vía virtual, es un honor para nosotros, tanto para la TD secundaria, que fue quien trajo esta propuesta esta vez, como para la mesa permanente y la TD de primaria, que estamos acá juntas organizando este conversatorio, que claramente va a dar ricos debates para estos tiempos que estamos transitando. Como todas saben, estamos en un proceso de revisión de una reforma curricular que la administración pasada, el gobierno anterior, denominó la transformación curricular integral, que barrió con todas las lógicas de los programas de la educación pública obligatoria, para reescribirlo en una lógica competencial, transformando y resignificando muchos de los términos este, que utilizábamos en nuestro quehacer cotidiano, siempre bajo una lógica de que los problemas de la educación estaban en el quehacer docente. Entonces estamos en esta nueva administración, en esta revisión de los programas, y estamos transitando determinadas diferentes líneas de discusiones. Ya fuimos transitando la parte de los contenidos, estamos transitando las lógicas más de los fines ahora de la educación, y bueno, y está quedando las competencias ahí para último, que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellas. Así que creo que estamos en el momento justo para traer este tema, que va mucho más allá de las competencias, ¿no? Pero es parte de, así que bueno, para nosotros es un placer contar con este encuentro de discusión. Agradecemos a todos los que están presentes, como siempre agradecemos a Emu Montevideo que nos presta el Zoom para que esto sea posible. Y bueno, le voy a dejar a Estela que va a dar comienzo y la presentación de este encuentro. Lo voy a decir. Así que Buenas gracias, tardes mi a amigo. todos y Todos todas. adelante, pues. Agradecer a No, los compañeros y compañeras adelante. de la TD de primaria por sumarse Vale, a este encuentro, vale, a vale. la posibilidad de realizar esta actividad conversatorio con Rosa. Ya está, ya está. También en secundaria estamos atravesando toda esta discusión de la transformación curricular integral propuesta por la administración anterior, en la que en algunas cosas hemos ido avanzando, sobre todo profundizando en el tema de basar los programas que fueron modificados el año pasado en contenidos, pero también dando eso de la libertad de cátedra que pueda ejercerse libremente en las aulas. Y bueno, para darle la bienvenida, nos acompaña hoy Rosa Cañavel, pedagoga catalana, ex docente de secundaria, militante sindical, es licenciada en psicología y en magisterio, dedicó más de 20 años a la enseñanza y ejerció como directora del instituto. En su trayectoria también podemos decir que trasciende las aulas, fue delegada sindical y portavoz de la UST, STE, en España, en Cataluña, perdón. Es miembro fundadora del seminario Ítaca en Educación Crítica, espacio donde los docentes de diferentes niveles analizan colectivamente las políticas educativas. Es autora de numerosos artículos en diferentes medios, como El Viejo Topo, Cuadernos de Pedagogía, El Diario.es, Rebelión Org y Diario de la Educación, entre otros. Es coautora del documental Educar es la mejor forma de luchar, sobre la experiencia educativa del movimiento de trabajadores rurales sin tierra en Brasil. Es coautora junto a Alberto Minas y Nico Gil del libro El menosprecio del conocimiento, que es uno de los que nos convoca hoy en esta instancia. Y en ese libro se sostiene que la escuela contemporánea ha sido colonizada por algunos eslóganes como no hace falta aprender nada porque basta con aprender a aprender, o que todo está en la red, y que este discurso, lejos de ser neutral, reivindica, entre otras cosas, la mercantilización de los contenidos educativos y su configuración fuera del control democrático. En Uruguay este debate no nos es ajeno. Entre el 2020 y 2024 vivimos una transformación educativa, por lo que mencionaba Cecilia, que reorganizó el currículo en torno a las competencias
con algunos think tanks como Edu21 como uno de sus principales impulsores intelectuales. Organización que al cerrar su participación pública reconoció la necesidad de profundizar en los contenidos programáticos. Este debate uruguayo se inscribe en un fenómeno más amplio, el avance de las derechas y ultraderechas en España, en Europa, en América Latina y su relación con las políticas educativas. Conversemos entonces sobre el conocimiento, las competencias, la mercantilización y el lugar que tiene la escuela pública en este escenario. Muchas gracias. ¿Eso funciona? Sí, eso funciona. Si te queda más cómodo hablarlo, No, no, está bien. soltarlo ahí. Bueno, Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir, de hecho, mis reflexiones sobre la educación. Tampoco voy a descubriros muchas cosas, pero creo que sí que es interesante darle vueltas a qué es lo que está pasando. Y de hecho, yo siempre pienso que hay una cosa que incluso las personas que nos dedicamos a la educación a veces olvidamos, y es la importancia ideológica de la educación. Porque muchas veces pensamos que, bueno, que nosotros desplegamos matemáticas y lengua y física y tal, pero de hecho los chavales lo que nosotros les decimos les entra por aquí, les sale por ahí, no vale la pena. Pero fijaos en una cosa, y es que cuando hay un cambio importante de gobierno, de sistema, lo primero que se toca es la educación. O sea, cuando hay una revolución, que es lo primero que tocaron en Nicaragua, en Cuba, en nuestra República Española, muy importante los avances en educación, etcétera. Cuando hay un golpe de Estado de derechas, que es lo primero que se toca, la educación. Y muchas veces a los educadores. En España fusilaron a unos cuantos, por desgracia. Esto nos hace ver que es más importante de lo que nosotros creemos a nivel ideológico, porque evidentemente ni a las derechas ni a las izquierdas les importa mucho si saben más matemáticas o menos, pero sí que les importa exactamente cómo ven el mundo, cómo entienden lo que está pasando en el mundo, cómo son capaces de enfrentarse a ello o al revés, o cómo no son capaces, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para entender lo que pasa actualmente, yo creo que hay una razón muy clara, y es que el neoliberalismo, igual que cualquier otro cambio importante, neoliberalismo que no es más que un capitalismo salvaje, no es una cosa nueva, pero que más ha instalado y que más ha avanzado. O sea, este sistema que nos trae guerras, genocidios, desigualdad, pobreza, extrema derecha, en fin. Bueno, pues este neoliberalismo evidentemente necesita la educación para poder consolidarse, para que no se le escape. Y ahí está lo que explica todo lo que está pasando en la educación, y es esta idea de que, bueno, esta idea, ¿no? Esta realidad de que el capital, neoliberalismo, el sistema, este sistema necesita la educación para poder consolidarse. De hecho, cuando cae el muro de Berlín y se termina la Unión Soviética y el bloque soviético comunista, etcétera, etcétera, el Banco Mundial, el FMI, la Unión Europea, empiezan a hablar ya de una cosa que llaman la revolución educativa o la transformación educativa o la necesidad de la transformación educativa, que no quiere decir ni más ni menos que poner la educación al servicio de la empresa y del sistema. Esta es su revolución. Y cuando cae el muro que hacía de contrapeso, ¿no?, la Unión Soviética, salen diciendo, esta es la nuestra, ahora hay que poner la educación al servicio de la empresa, el capital y el neoliberalismo. Y eso tiene dos objetivos claros. Uno, hacer negocio con la educación, después veremos cómo, y otro, que aquello que se enseña, o sea, conocimientos, valores, actitudes, etcétera, estén al servicio de la ideología de este sistema, porque si no, no se aguanta el sistema. Entonces, más o menos esto es lo que yo pienso que es importante de desmenuzar y de ver lo que hay detrás de todo aquello que está pasando, por qué está pasando, y que en el fondo la idea es esta, es muy básica.
y es que la educación tiene que estar al servicio de, y esto implica en última instancia que la educación se convierta en una fábrica de trabajadores, trabajadoras, lo más incultos posibles y los más adaptativos posibles y lo menos rebeldes posibles. Esto sería un poco el objetivo final. Bien, para hacer negocio, esta sería una primera parte que es importante porque tiene sus consecuencias. Para hacer negocio en la educación, evidente, se necesita privatizar. Si la educación la maneja el Estado, no hay negocio. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es disminuir el presupuesto de educación y privatizar el máximo posible. Entonces, en ello estamos en diferentes formas. Entonces, están los copagos educativos, en España, por ejemplo, están los conciertos educativos, que son centros privados subvencionados con dinero público, pero que porque como son privados, hacen lo que quieren y cobran cuotas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir pues que hay unos centros del Opus Dei, además, unos centros que cobran cuotas altísimas, en donde van evidentemente los hijos y las hijas de las familias de un nivel altísimo, más mediano, y en la educación pública se concentra el máximo de alumnado de clases populares y ahora también de inmigrantes que forman parte de las clases populares, evidentemente. Y esto crea lo que yo llamo la segregación escolar. Y la segregación escolar tiene que ver también con la ideología neoliberal. Fijaos, si los chicos y las chicas de clases populares no son amigos, no se escolarizan, no se socializan, no se educan con compañeros y compañeras de clases altas y al revés, si los catalanes no se escolarizan con los ecuatorianos, con los nigerianos, con los ecuatorianos, etcétera. Si los de la clase alta nunca ven y tampoco comparten patio y escuela con chavales de clases más populares, más pobres, con más problemas, etcétera, todo eso no ayuda a una convivencia y sí abre la puerta al clasismo y al racismo porque no ha habido una primera socialización que tenga que ver de igual a igual el pobre, el rico, el nacional, el inmigrante, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente forma parte de la ideología neoliberal, ¿vale? Están también el aumento de centros privados. Hay las universidades públicas desde hace como 15 o 20 años no ha aumentado el número y en cambio se ha doblado el número de universidades privadas en España. Yo no sé aquí cómo lo tenéis, pero... Y la otra forma de privatizar es la entrada de las nuevas tecnologías en la educación, no, sí, de hacer negocio. Otro de los grandes negocios, evidentemente, son las nuevas tecnologías, sean las multinacionales de los Google, Facebook, Internet, etcétera, etcétera, están haciendo de oro a partir de vender. Han estado vendiendo, ahora empieza la gente a darse cuenta que no tanto, pero no han vendido que las pantallas van a servir para mejorar la educación, para que todos los chavales aprendan, para que cada uno siga su ritmo, para que todos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones que después veremos que realmente no son verdad. Pero es que además, por un lado, venden el material, con lo cual la multinacional tal. Por el otro lado, introducen a todo el alumnado a la dependencia del material, o sea, de las pantallas, sean las tablets, el ordenador, el móvil, etcétera. Por el otro lado, cogen información, o sea, tienen los datos del alumnado, los datos del profesorado, que venden, como todos sabemos, al mejor postor y es otro negocio. O sea que al final resulta que el negocio que hacen estas funcionales gracias a la escuela es tanto o más que el que hacen en el resto de la población, porque además en la educación están todos. Todos los chicos y chicas pasan por la escuela y pasan por el instituto, por lo tanto es una fuente
de futuros clientes por un lado y además una fuente de negocio terrible por el otro. Esta es otra de las cuestiones. Y eso tiene también, como veremos, tiene sus consecuencias negativas, porque de hecho, cada vez se está comprobando más que las pantallas no ayudan al aprendizaje, que los chavales que aprenden a leer y a escribir en las pantallas no tienen comprensión lectora y no saben escribir bien. Y que leer en las pantallas no hay el mismo nivel de comprensión que leer en papel, que hacer un esquema a mano es mucho más, ayuda mucho más a entender y aprender que no mirando un esquema en la pantalla, etcétera. Con lo cual, resulta que millones de dineros, igual dólares, euros, gastados en comprar cacharros con la esperanza o con la promesa de que esto iba a mejorar la educación y ahora resulta que, bueno, en España, por ejemplo, están sacando las pantallas en primaria, las están sacando casi en todos y en secundaria están intentando. Porque es que incluso las familias protestaban porque los chavales salían de la primaria sin entender lo que leían, sin saber escribir, en fin, sin entender. Con lo cual, o sea, habían bajado las evaluaciones habían bajado, ¿vale? Mm. Este sería la primera parte. La segunda parte del objetivo del neoliberalismo, como decía yo, es más ideológico. Hay un, hay un texto que a mí me gusta mucho citarlo, de Christian Laval. Tiene un libro que se llama La nueva razón del mundo, que dice en concreto: el neoliberalismo pretende una remodelación de la subjetividad que obliga a cada persona a vivir en un universo de competición generalizada, una organización social según el modelo del mercado, transformando a cada individuo a concebirse a sí mismo como una empresa o un emprendedor de sí mismo. O sea, la idea es que el neoliberalismo no solamente quiere hacerse con las riquezas, el territorio de otros, y para esto están los genocidios y las guerras y por el petróleo, por el litio, etcétera, etcétera, que estamos viendo actualmente, sino que además también quiere hacerse con las mentes. Y este sería esta remodelación que implica la idea, es una idea como muy generalizada, de entender las relaciones humanas como si fueran relaciones empresariales. O sea, que las empresas hagan la competencia y nos parece a todos normal, forma parte en fin, de la génesis, ¿no? Y de los objetivos de las empresas. Pero que las relaciones de las personas y de todas las instituciones tengan que basarse en la competitividad, esto es otra historia. Y esta es la que están intentando en esta remodelación neoliberal. Y eso implica que la competencia, la competitividad abarca todos los campos. O sea, las escuelas tienen que hacerse a la competencia, cosa que nunca se nos había ocurrido. Que los centros públicos tengan que hacerse la competencia entre sí, que el profesorado tenga que hacerse la competencia, que el alumnado tenga que hacerse la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la idea de que la competitividad es la mejor y la única forma de relacionarse las personas y las instituciones. ¿Y para ello cómo lo hacen? Pero fijaos, hacen leyes que sin decir que se trata de que la gente compita, hace competir entre las personas, entre las instituciones, entre las escuelas. Por ejemplo, en España y en la innovación, que después hablaré, educativa, hay lo que se llama el proyecto de centro. Cada centro tiene que tener un proyecto sublime, diferente, especial, específico. ¿Para qué? Pues a eso, para hacerse la competencia, porque como mi proyecto es más bonito y yo hago más propaganda y yo abro las puertas y enseño la escuela y explico las maravillas, lo que hago es
tener una selección del alumnado mejor que tú. Entonces tú te vas a quedar con el alumnado peor porque tú no tienes un proyecto tope guay del Paraguay, no haces competencias básicas, ni haces aprendizaje por proyectos, ni haces todo eso, te vas a quedar. O sea, hacen fórmulas o leyes o decretos, llamadle como queráis, que obligan a competir los centros, obligan a competir el profesorado. En España, por ejemplo, en Cataluña en concreto, en España no tanto, pero en el resto del Estado, pero en Cataluña consiguieron un decreto de direcciones en el cual los directores podían elegir a dedo al profesorado en la pública. No sean ni listas, ni puntos, ni nada. Elegir a dedo al profesorado que era interino. Entonces, por un lado, cada vez había más interinos, no convocaban oposiciones. Por el otro lado, los directores podían escoger, con lo cual, evidentemente, el profesorado se estaba haciendo la competitividad dentro del centro, porque el año que viene hay una plaza y somos los interinos y vamos a ver quién se queda en la escuela. Entonces, yo voy a hacer todo lo que el director me diga, no voy a hacer ni una huelga, ni una protesta, ni nada que sea competencias básicas a la orden. O sea, de alguna manera, una cosa tan sencillita ya ha introducido la competitividad. Y bueno, como eso habría muchísimos ejemplos. Pero es muy importante ver cómo a partir de pequeños cambios, pequeñas cosas, se va avanzando hacia eso, hacia el que tú te tienes que hacer tú mismo, hacia que todo el mundo te hará la competencia, que nadie te va a ayudar, que eres emprendedor de ti mismo, todos somos emprendedores ahora. Tenemos que enseñar a los chavales que tienen que ser emprendedores, que en el fondo lo que quiere decir es que no esperen nada del Estado. Esto es ser emprendedor. O sea, ser emprendedor quiere decir que no esperes ni bajas laborales, ni convenios, ni jubilaciones, ni nada de todo eso. Esta es la idea que hay detrás de esta ah, competitividad y de esta emprendeduría que que llaman. Vale. Y la otra pata es la innovación educativa, lo que llaman, lo que han llamado por innovación educativa, que tiene cuatro patas la innovación educativa: las competencias básicas, la educación emocional, la educación virtual. Tres patas más importantes. Las competencias básicas, esto es el sumum del sumum, porque además es a nivel mundial, es impresionante. O sea, eso, hablas con Uruguay, hablas con México, hablas con Andalucía, hablas con Francia, hablas con Alemania. O sea, todo el mundo está en la misma película, pero ¿cómo es posible que de repente todo el mundo haya descubierto que la mejor manera de enseñar a los alumnos son las competencias básicas? Y además nadie sabe exactamente lo que son. Esta es otra. O sea, vosotros buscáis y hay 30 definiciones de lo que son las competencias básicas y nadie sabe exactamente en qué porras consisten. En fin, una cosa importante: las competencias básicas no vienen ni de la pedagogía, ni de la psicología, ni de la educación, ni de nada que tenga que ver con todo eso. Las competencias básicas son aquellas habilidades que la OCDE, la Organización de los Empresarios del Mundo Mundial, decidieron que iban a necesitar para el trabajo de la sociedad del siglo XXI, que no saben cómo será. Evidentemente, esta es otra, pero en fin, parece que sí que saben cómo será, y las competencias básicas van a dar las habilidades que van a necesitar. Entonces, básicamente consisten en: no hay que enseñar porque todo está en Internet, no hace falta que el profesor enseñe cosas de conocimientos porque todo está en Internet, con lo cual se confunde lo que es información con lo que es conocimiento, que no es evidentemente lo mismo. Si tú no tienes conocimiento, puedes entrar en la red y no te vas a aclarar de nada, porque sobre el mismo hecho hay 30 informaciones o 3000, y además, cual distinta, contradictorias, unas verdaderas, otras totalmente falsas, otras con sesgo, otra con...
y en fin, con cuál te queda. Esto no es conocimiento, el conocimiento es la relación de unos hechos con otros, la relación de la historia del presente con el pasado, la relación de la física con la vida cotidiana, eso es conocimiento, no informaciones que te pueden dar, que te puede dar el Google. Por lo tanto, la idea de que no se necesitan conocimientos es falsa, es totalmente falsa, de que todo está en Internet. Esto es falso. Pero como no hace falta el conocimiento, las clases magistrales evidentemente son un desastre, no sirven para nada. Y además, las clases magistrales solamente sirven para memorizar conocimientos. Y eso es terrible, porque ¿para qué van a memorizar los chavales conocimientos y después ya no se van a acordar de nada? Total, nada de memorizar, nada de conocimientos, nada de clases magistrales y por lo tanto desprecio a la memoria y por lo tanto lo único que hay que hacer, que tú has leído, es aprender a aprender. Enseñar a enseñar, aprender a aprender, que nadie sabe qué hay que aprender. En todo caso, eso está teniendo consecuencias muy importantes. Porque fijaos bien, si miramos un poco a qué es el conocimiento, qué es la memoria. A ver, el conocimiento y la memoria sirve para aprender cosas nuevas. Si tú no tienes una base, no puedes aprender más. Por lo tanto, si no sabes sumar, no vas a poder hacer raíces cuadradas. Y si no tienes la más remota idea del mapa de Europa o de qué es el capitalismo, no vas a entender nada de lo que está pasando en el mundo. Vale. Eh, sirve además no solamente para encontrar un buen trabajo, que también, para continuar los estudios, que también, pero sirve también a nivel personal, de crecimiento personal. O sea, fijaos, la literatura, la música, el cine, la historia, la pintura, la ciencia, la geografía, todo eso es un enriquecimiento personal, aunque no sirva para trabajar, aunque no sea rentable, pero sí que hace personas capaces de dos cosas muy importantes. Una, de disfrutar más del mundo. Yo siempre digo, una cosa es ser pobre y otra es ser inculto. Es muy diferente. Tú puedes tener un trabajo que ganes poco dinero, puedes ser de una clase popular, pero puedes leer y disfrutar de la lectura, puedes leer, entender el cine y disfrutar del cine, del teatro, en fin, de la geografía, de muchísimas cosas, ¿vale? Eso para mí es muy importante. Otra es la dignidad o la aceptación social, esto que decía, que no es lo mismo ser pobre que ser ignorante. Tú puedes ser pobre, pero no ser un ignorante. Pero hay otra parte muy importante, que es entender el mundo. Si tú no tienes conocimientos, no puedes entender el mundo. Y aquí está toda la historia de la extrema derecha que tiene que ver con todo eso. Vamos a ver, el neoliberalismo necesita la extrema derecha en ese momento para perpetuarse, porque necesita represión, necesita menos derechos sociales, necesita dar miedo, o sea, a los inmigrantes, quien sea. Se trata de todo. Esto es lo que necesita el neoliberalismo. Y a partir de ahí, si tú tienes una escuela que enseña a entender lo que está pasando, esto se puede volver en contra. Por lo tanto, lo que se trata es que no entiendan lo que está pasando. Para entender lo que está pasando, para poder votar con coherencia, para poder rebatir los discursos de la extrema derecha, las mentiras de la extrema derecha y de las redes, ya ni os cuento, esto sería también otra historia, pero es lo mismo. Si tú no conoces, no puedes rebatir, no sabes lo que es verdad o lo que es mentira. En España están empezando los chavales de 12, 15, 16 años a decir que con Franco, con la dictadura, que fue terrorífica, de represión, de tortura, de miseria, en fin, de todo, que se vivía mejor. Pero si nadie les ha contado qué era el franquismo, qué fue la guerra civil y por lo tanto, ahora, por ejemplo, ya, qué está pasando en Palestina, por qué está pasando lo que está pasando, por qué se están
machacando criaturas, niños, niñas, etcétera. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Pero hay que saberla y para eso hay que conocer la historia, la geografía, hay que conocer muchísimas cosas. O sea, el conocimiento sirve para entender el mundo. Y por lo tanto, sirve también para dar posibilidades y mecanismos y herramientas para poder mejorarlo. Y este es lo que realmente no quiere el neoliberalismo. Por lo tanto, hay que volver a reivindicar el conocimiento, hay que volver a reivindicar que es muy importante que los chavales entiendan lo que está pasando, entiendan el mundo, sepan de la historia, sepan el porqué. Y ese sería un poco el discurso. Yo creo que a partir de ahí podríamos hablar de las redes sociales, cuatro cositas, pero van en la misma dirección. Las redes sociales, cuando salieron desde la izquierda, pensábamos que nos íbamos a comer el mundo con ellas. Yo no sé vosotros, pero no, eso, la democracia, ahora aquí todo el mundo nos podremos expresar, podemos comunicar, hacer nuestros discursos, llegar a todo el mundo. Pues resulta que no. Resulta que la extrema derecha tiene realmente el dominio y el poder sobre las redes. Y además con muy mala fe. O sea, las redes cada vez están hechas, sobre todo en las plataformas estas, los TikToks, los YouTubers, todo eso, están hechas a partir de buscar desde el punto de vista psicológico, neurológico, para que tú seas adictivo. O sea, la adicción está buscada científicamente, o sea, no es una casualidad, no es que lo hacen tan bien que los chavales se queden ahí, chavales y vosotros, ¿eh? Y los adultos también nos quedemos ahí enganchados. Es que está hecho a partir de muchos estudios para justamente tenerte enganchado, ¿vale? Por lo tanto, eso va en contra, porque además está en manos de la extrema derecha, pero además para los chavales es una distracción continua, aparte de una adicción, fomenta el individualismo, cada quien con su tal, aunque se comunique con muchos, pero fomenta el individualismo. Las noticias falsas corren, en fin, sin que nadie me pueda decir que no. Todo el argumentario de la extrema derecha está ahí, el anti-inmigración, anti-impuestos, anticomunismo, anti-musulmanes también, anti-Palestina, en fin, anti todo. También ante en España. Y además está aumentando los problemas mentales de los jóvenes a todo eso. O sea, aumentan suicidios, aumentan problemas mentales y aumenta el acoso sexual, esto es muy importante, el ciberacoso a las muchachas, a las mujeres, etcétera. Por lo tanto, todo eso es también algo que en la escuela podríamos, o en la educación deberíamos poder afrontar. Y yo insisto, cuanto más conocimientos tengan, cuando más sepan, cuando más entiendan, más podrán enfrentarse a todo ello. Y ya para terminar, pues bueno, eso. O sea, en el momento ese que vivimos, que parece que vamos al fracaso total, vamos al abismo. ¿Cómo era aquello? Estamos al borde del abismo y vamos a dar un paso al frente. Pues eso, yo creo que estamos ahí. Bueno, en todo caso, yo que creo en la educación, sí que creo que es muy importante debate sobre lo que está pasando, porque en este momento es fundamental la educación, porque es lo único que nos queda, porque los medios de comunicación no están en nuestras manos. Las redes sociales no están en nuestras manos. Nos queda solo la educación en nuestras manos. Nuestras manos, que decir, desde la izquierda, desde la gente que queremos un mundo mejor y que queremos cambiar esta barbarie a la que nos están llevando los Mileys, los Trumps, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí lo termino y os animo a que realmente reflexiones de estas que nos ayuden a entender lo que pasa también en la escuela para poder modificarlo. Este sería un poco mi objetivo. Muchas gracias. No te vamos a dejar ir vos. ¿Eh?
¿Qué dices? No, no te vamos a dejar ir tan rápido. Oh, no me cansará de ir. Dime. Yo terminé. Ahora vosotras. No, primero agradecer la intervención y, bueno, varias puntas para reflexionar, ¿no? Esto del conocimiento, entre otras cosas, poniéndose en tensión con los espacios negacionistas, ¿no? Todos esos sectores negacionistas de la historia, cómo construir hacia adelante cuando en realidad, si no se estudia historia y no se discute y debate, cómo presentarte en el presente y también en el futuro, ¿no? Es una y el tema de las nuevas tecnologías en tan pocas manos, ¿no? Ese capitalismo digital que ha ido avanzando y que de alguna manera también forma monopolios, en donde muchas veces los sistemas educativos terminan comprando paquetes, sea También. por una plataforma o por videoconferencias o como eso también lleva a Y que tiene un sesgo ideológico, evidentemente. y que todas tienen sentido, exactamente. Y hasta qué punto, cuando a veces te dicen, bueno, esta plataforma o esta propuesta es gratis, y cuando es gratis es porque el producto sos vos, ¿no? Todo lo que es la recolección de datos Ahí está. genera toda esa también, es un nuevo capitalismo, ¿no? Un capitalismo de datos. Ujú. No sé si abrimos un espacio Sí, de sí, sí. preguntas, consultas, de discusión o reflexiones. ¿El nombre? Bien, Ah, sí, movelo un poquito ahí. mi nombre es Antonio, gusto escucharte. Quería preguntarte en realidad, un poco enmarcado en lo que es el proceso de Uruguay, que los últimos dos gobiernos hicieron énfasis en cambios en la educación. En 2017 se hizo un cambio que se llamó marco curricular nacional y introduce las competencias por primera vez, que era un gobierno progresista. Luego viene el gobierno de derecha que hace una reforma, o lo plantea como reforma, los dos fueron planteados como reforma, uno como ADN, la educación, y otro como reforma. Se hace el último gran cambio de programa y de paradigma, se introducen las competencias tal cual como tú lo comentaste recién. Este, a mí lo que me sorprende es que si bien las dos propuestas se planteaban como una forma de resolver todos los problemas y además de hacer una transformación en la educación, cambia el paradigma, hay un cambio de paradigma ideológico, político, eso está claro, pero uno va a cualquier escuela del país y la forma escolar que está organizada sigue siendo la misma. Una maestra cada X cantidad de niños y niñas que expone o que posee el conocimiento y eh, clases en lugar de encierro, es decir, una aula cerrada. Es decir, si bien hay un cambio político, ideológico en los programas, no hay un cambio en la forma de cómo se organiza ni políticamente ni materialmente la escuela. Yo te quería preguntar a ti, ¿qué crees que sigue siendo útil la forma escolar tradicional de siempre a las necesidades del neoliberalismo? Y porque eso es algo que aparentemente parece preocuparles, ¿no? Como no parecería interesarles cómo organizar el centro de escolar. Perdona, no, un momento solo, es que no entendí. Ah, ¿cuáles son las fórmulas en que la educación puede ser útil al neoliberalismo? ¿Me has preguntado o lo he entendido mal? No, la forma escolar, cómo se organiza la escuela, el Sí. formato escolar, ahí está. La Porque institución. hubo cambios en programas, pero no hubo cambios en cómo se organiza la escuela. Cómo se organizan tanto cuerpos, sigue habiendo un director por escuela, inspectores,
Es decir, la escuela es la misma, lo que cambia es el contenido que se le da. Pero ¿por qué el neoliberalismo parece no preocuparse por esa tipo de organización que viene anteriormente? ¿No? Bueno, yo creo que el neoliberalismo no se preocupa por eso porque ya le va bien como está, básicamente. O sea, lo que cambia, lo que ha forzado a cambiar, porque no ha sido voluntario. O sea, los profes del mundo mundial no se han levantado un día y han dicho, eso de explicar las cosas y tal es una tontería. Ahora vamos a hacer proyectos, competencias. O sea, es evidente que no. Han forzado un cambio de currículums. Han quitado materias importantísimas, menos filosofía, menos historia, menos literatura, menos todo aquello que hace pensar. Y han puesto más emprendeduría, virtual, en fin, toda esta emocional, todas estas Educación historias. financiera. Por lo tanto, ¿por qué? Porque esto es lo que les conviene como sistema, ¿vale? La organización y que haya una organización piramidal total es lo que más le conviene al neoliberalismo. O sea, hay uno que manda, otro y así han impuesto lo que han impuesto, gracias a eso. O sea, el profesorado no habría cambiado toda su manera de enseñar de toda la vida que funcionaba. Yo no digo que no hay que avanzar, que no hay de innovar, ni mucho menos, no es eso. Pero vamos a ver, las épocas, por ejemplo, en Cataluña habíamos sido pioneros en educación y en educación progresista, para entendernos, ¿vale? ¿Y de dónde venía la innovación? Venía de los maestros, de las maestras, del profesorado. O sea, la gente, ¿qué hacíamos? Pues vamos a probar eso. Estos chavales que vienen, que no han aprobado, que en toda la básica han estado sin aprobar nada y llegan, pues vamos a hacer un curso especial. O sea, la gente innovaba. Empezaron a venir inmigrantes que no hablaban la lengua. Pues el profesor nos inventamos una cosa que se llamaban aulas de acogida, que ahora ya son oficiales. No sé, Ah, que no he entendido. no, no, que después quiere hacer una pregunta. Vale. Sí, 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 sí. Vale, pero en cambio la innovación ahora se ha hecho desde arriba y además impuesta, ¿vale? No era los maestros y las maestras que decían, mire, yo he hecho eso, con eso los chavales entienden mucho mejor lo que está pasando en no sé dónde, o tengo este juego, tengo esta práctica, o tengo este libro, tengo este material, etcétera. Ha sido una imposición con un objetivo muy claro, que es el que hemos dicho, el menosprecio del conocimiento y el que los chavales tengan cada vez menos espíritu crítico, menos conocimiento para poder enfrentar todas las mentiras y los ataques de la extrema derecha y del sistema como sistema. No sé si he respondido a la pregunta. Ya. No, la persona cosa, yo soy compañero. Miramos así, en los 90 en el Uruguay, por ejemplo, y en el resto de América, vino la era de las reformas educativas. Eso es una metáfora biológica, hay un proceso evolutivo, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al siglo XXI, comienza a aparecer lentamente la transformación. Es algo más. No es la acumulación paulatina de determinados cambios, es un salto adelante, prácticamente una mutación. Se saca de aquí, se traslada a la educación. No en balde, en el periodo 2020-2004, se hizo la transformación institucional, se llamó así, transformación institucional y curricular. Por lo tanto, la pista está en qué tipo de institución estamos reconfigurando. Si yo reconfiguro la institución, reconfiguro los roles que están adentro de la institución. ¿Quiénes son? Los docentes. No preciso cambiarlos. En todo caso, hago esa transformación y luego modifico las condiciones de los transformados. Por eso es muy interesante la transformación de la subjetividad. No sé si tenemos... Sí, tenés que moverlo un poquito, perdón. El cable, el cable.
Ahora sí quedó. Ahora asumo que no tengo más llave. Ah, está pegado, sí. A ver, voy a ver. Ay, Entonces, lo que yo veo es el proceso de la transformación de la actividad es fundamental. Te oímos igual, déjalo. venite más cerca, de última, así te escuchan los compañeros de Zoom. Una cosa muy interesante, cuando en el Uruguay se largó a todo trapo este cambio de transformación, los docentes fueron obligados a hacer cursos, ¿te acordás? Sí. A una empresa que se lo daba a 54 millones de personas. Y el curso era una evaluación que había que ganar. Y era muy interesante, ¿por qué? Porque cuando los docentes entraban, era un curso de 30 horas con evaluación, por lo tanto, acreditable como mérito, mérito que iba a ser particularmente distinguido, lo primero que decían es muy sencillo. De eso se trata. Es una venta de Tupperware o de Avon. Yo no quiero cambiar esas cosas, sino habituarte a que es esto. Una vez que yo logro eso, la transformación no necesita sustantivos cambios organizativos. Será después, por ejemplo, cuando ahora voy a titular de una manera con la cual ni siquiera se precisa estudiar. Y es para 6.000 personas. Que lo voy a hacer un pasar a toda velocidad. Hay transformación de los funcionarios. Si yo saco un titulado 6.000 tipos de un saque, sin formarme de ninguna manera, incluso con otras modalidades y demás, una vez que se transforma la subjetividad, lo convierte en una posibilidad. Y creo que esas cuestiones que el neoliberalismo ha traído tranquilamente, porque uno lo que ve aquí es un sistema y dos partidos, pero es un sistema. La información por competencias no, eso era en el 2017 en realidad, eso era en el 2008. La UTU, que es la formación política, armó su currículum por competencias. Hoy tiene cosas más duras todavía, como la formación dual. Una parte de la empresa, otra parte También en España. Exactamente lo mismo. Y los procesos de tercerización son delicadísimos en este momento. Tenemos una fundación que puso una institución que forma el ciclo básico de primero a tercero, politécnico, dirán ustedes, en el aeropuerto Carrasco. Y está puesto por la Fundación Tuvo. Es una, en realidad esa fundación es norteamericana, crea esto y a cambio de eso obtiene beneficios, pero además me cambia. ¿Quiénes son los docentes? Los eligen, arman el plan y lo llevan adelante. Con el beneplácito del Estado, ¿verdad? Sin ninguna objeción. Entonces, estas cuestiones hay que mirarlas en el tiempo. Las reformas fueron muy lentas, las transformaciones muy rápidas. Y la variable del tiempo es muy importante. No voy a cambiar nada hasta que sea necesario. Una vez que eso se establece y se instala, ¿no es cierto? Lo podemos pasar rápidamente. Esto de la titulación de los docentes, que no son docentes, fíjate que la relación es 9 meses después de que está aprobado. 9 meses después pasó tranquila y silenciosamente por todos lados, obtuvo todas las aprobaciones y se comienzan a enterar los docentes de que esto, incluso cuando reaccionan, ya está en curso. Ya está la gente haciendo. Eso es un cambio de después para mí. Bueno, perdón, pero creo que pensé lo de bueno. Bueno, y hay aún en toda la historia que va junto de las competencias, de menosprecio del conocimiento, está también el menosprecio del docente. O sea, si no hay que enseñar, no se necesitan docentes que sepan cosas y que las enseñen. Con lo cual, al final de todo ese recorrido encontramos el señor del Facebook o el señor del Google o el señor Musk o el señor que sea intentando cargarse las escuelas, cargarse el profesorado, o sea, no hace falta. Los niños y niñas con una pantalla y un programa que llega al mundo mundial, y esto es un favor a la humanidad, porque los pobres negritos del África que no pueden ir a la escuela podrán tener la misma educación que los de la capital, ¿vale? Esto está al final. Y además hay experimentos, o sea, ya se está llevando a cabo, ya hay escuelas en Madrid, como mínimo han inaugurado un instituto sin profesores, ¿vale?
Ah, claro, no hace falta. ¿Para qué? O sea, te enchufas el programa, ahora toca matemáticas, enchufas matemáticas y cada niño se autoevalúa y toda esa historia tan bonita que hace la pantalla y ya está. Y no hace falta profesorado, algún guardián para que no se peguen o no rompan el ordenador y ya está. Pero esto está en la mente, o sea, no es ciencia ficción, esto está en el proyecto. Espero que nunca llegue, pero está en el proyecto. Por lo tanto, sí que es muy importante tenerlo en cuenta que está en el proyecto y, por lo tanto, frenar al máximo posible. Y frenar todo aquello que nos acerca a este proyecto, que es las pantallas, las competencias, el que el profesor no tiene que enseñar, tiene que acompañar. Esto es lo que Sí. está escrito cuando hablan de competencias, ¿vale? Por lo tanto, sí que es importante tener en mente eso para poder básicamente enfrentarlo e intentar cambiarlo, ¿no? Y otra cosa que creo que es muy importante y que por esto es tan difícil es que ahora se empieza a abrir una crítica y ligar todos estos cambios y las competencias, sobre todo, de toda esa historia, ahora se empieza a ligar, o al menos algunas voces, entre otras la mía, que lo estamos ligando al neoliberalismo. Pero durante mucho tiempo esto ha sido absolutamente progresista, entre comillas. O sea, se ha vendido como muy progresista. Y la izquierda, o una parte importante de la izquierda, lo ha comprado. Y esto ha hecho mucho daño, porque bueno, si esto lo compra la extrema derecha, siempre es mucho más fácil poder enfrentarlo, pero claro, si lo compra la izquierda y además se vende como lo más progresista, es mucho más difícil de enfrentar. Y hasta que no ha pasado un tiempo, no han empezado a salir voces, cada vez hay algunas más que están poniendo en cuestión, pero durante mucho tiempo éramos cuatro que teníamos este discurso que además a mí me habían llamado dinosauria. O sea, en fin, así, desde la izquierda, ¿vale? Desde mis compañeros de la izquierda, porque evidentemente yo siempre he sido de la izquierda. Y esto ha hecho mucho daño y por eso es tan importante poder hacer pedagogía de lo que está pasando, para poder entender, pues no es progresista, se han equivocado, se han dejado engañar. Me callo. No, no, no te calles. No sé, ¿me oye? Sí. Bueno, soy una maestra jubilada, preocupada por estos temas desde hace más de 30 años. Y bueno, casi todo lo que mencionaste está o estuvo aquí. Y lo más dramático desde mi perspectiva es que se ha ido instalando suavemente y seductoramente. O sea, tenemos un discurso tremendamente seductor y tremendamente sutil en la forma de instalar las cosas. Entonces, yo leo materiales de otros países y las cosas son mucho más claras. Acá las cosas son mucho más decoradas. Y la cuestión es que nuestro magisterio y nuestro profesorado ha tenido una resistencia muy light. Muy light. Sí, no están del todo convencidos de las competencias, pero sí, como los cursos me los van a acreditar los aguayos, porque además lo hago de mi casa y aprieto los sitios y me queda cómodo, entonces los agrupan. Y viene una multinacional, como las pasqueras, y te sustituye la formación docente. En este momento tenemos una UPM con una fundación que se asocia con 10 fundaciones internacionales más y tiene más de 20 proyectos en más de 10 departamentos de nuestro país, que tiene 19. Podría tener uno, pero tiene 19. Y eso va pasando sin que nadie levante la voz. Al contrario, el Estado es cómplice de esto, porque los cursos esos se dan a docentes de la enseñanza pública, titulados y no titulados, y se instalan en localidades pequeñas donde no llega la gente a las universidades. Entonces es como que te llevan la universidad a su pueblo. Entonces, tenemos una forma de penetración de todo esto, pero con una sorpresa de la presentación que ha costado mucho
a quienes hemos estado en contra durante 30 años, pongo en claro. Y esto que tú decías del progresismo, lamento tener que decir que acá ha sido capaz que de lo peor, porque hemos alternado gobiernos progresistas y gobiernos de derecha, pero no hemos alternado las políticas educativas. Las políticas educativas han sido continuidad desde los 90 hasta la fecha. Lo único que se ha cambiado es el sistema productivo. Entonces, de ahí cambiamos algunas de las cosas que vamos a instalar, porque ya no precisan algunas cosas que nos pedían en los 90. Ahora precisan educación emocional, emprendedurismo. Bueno, tenemos todas esas fundaciones trabajando. Una se llama Jóvenes Fuertes, otra se llama Dicen Jóvenes Emprendedores. Están trabajando en las escuelas de educación pública. Y algunas hace más de 20 años que lo están haciendo. Entonces, preocupa porque no vemos que la gente conecte estas cosas. Nada más, no es preguntar, es comentario porque me seré por identificar. Toda la razón. Por eso hay que insistir, por eso hay que hacer pedagogía, por eso hay que hablar, por eso hay que escribir, por eso, etc. No sé si alguien de la virtualidad, disculpen que no les estamos pudiendo leer en simultáneo, pero estamos con un solo dispositivo. Eh, bueno, creo que más que nada saludos. No sé si alguien de virtual quiere decir algo, ¿no? Más que levanten la mano. Acá, mira, Fernanda Lanís. Hola, buenas tardes. Saludar, en primer lugar, bueno, la iniciativa de las compañeras y compañeros de las mesas permanentes de primaria y secundaria, y agradecer profundamente a la ponente que realmente ha sido un placer escucharla. Y, y bien, placer escucharla y al mismo tiempo genera un cierto desasosiego y cierto dolor el tema de que vemos que sigue avanzando la perspectiva neoliberal en la educación y como decían ahora los compañeros y compañeras que lamentablemente vemos que sigue, que hay ciertas continuidades entre los distintos gobiernos. Sufrimos en este tiempo una transformación educativa en el gobierno anterior que fue tremenda y sobre todo a nivel de formación en educación. Estoy convencida que en la formación inicial docente es donde hubo el mayor impacto y em, asumo que eso no debe ser casual. Entonces, mi pregunta también va por ahí. ¿Qué pasa con la formación inicial docente en la educación, en estas perspectivas neoliberales de la educación? Pues eso, que en la universidad ha llegado exactamente lo mismo. Por lo tanto, la formación inicial que se da en las universidades adolece de la misma historia y además la doctrina que se da, bueno, la enseñanza que se da, lo que se aconseja es todo eso. O sea, los que estudian ahora para ser profesor, profesora, maestro o maestra, lo que les enseñan es lo bueno de la educación emocional, lo bueno de las competencias, lo bueno de la emprendeduría, lo bueno del aprendizaje por proyectos, lo bueno de las pantallas, lo bueno de todo eso. Esto es lo que les enseñan. Entonces, claro, estamos en las mismas, es una cadena muy, muy, muy bestia, pero es así, o sea, la formación del profesorado, la inicial, ahora ya adolece de todo eso. A mí me invitaron los estudiantes de magisterio en Barcelona, en la universidad, para que les diera una charla sobre, habían leído algo o lo que sea, es igual. Más o menos expliqué, más o menos, todo eso. Y se quedaron boquiabiertos y decían, ¿y por qué ningún profesor de los que tenemos nos ha explicado nada de todo eso? Estamos estudiando magisterio, vamos a ser maestros. Nadie nos ha explicado esto, nada de esto en esta universidad. Esto es muy grave. Porque, bueno, es evidente que habrá de todo y por lo tanto todos los puntos de vista también está bien, que haya diversidad de opiniones en la educación. Pero claro,
que no haya ningún espíritu crítico en el profesorado que está formando al futuro profesorado, a mí me parece que es muy terrible. Claro, entonces, por ejemplo, los profesores más antiguos se quejan de los nuevos, de los más jóvenes, pero es que los más jóvenes les han formado así, les han dicho esto, los han engañado además. O sea, les han dicho que esto era lo progresista, lo bueno, pero en fin, todo esto que decías tú, y además con palabras de estas de poner al alumno en el centro de la educación, que a mí me encanta, o sea, vamos a ver, ¿a quién vas a poner si no? Poner el alumno en el centro de la educación, pues sí, porque vas a poner la mesa en el centro de la educación, en fin. Pero esto es lo que se vende, esto es lo que se vende, y esto es lo que hace el profesorado, y esto es lo que sale, y cuando intentas ser crítico, el público se diluye para entendernos, ¿vale? Y la posibilidad de escribir y de publicar también se diluye más, etcétera, etcétera. O sea, claro, todo eso claro, es un sistema, y es un sistema muy fuerte, que además ahora está muy fuerte. O sea, bueno, lo vemos en las distintas guerras, los distintos ataques, vemos cómo en América Latina están cayendo todos los gobiernos de izquierdas, en Europa tenemos la extrema derecha en más de la mitad. Esto no había pasado nunca. O sea, tenemos un neoliberalismo muy, muy, muy agresivo, porque están en una fase no de decadencia, por desgracia, pero sí que el imperialismo tiene ahora quien le haga la competencia, y está la China, a ver quién es el más guapo, quién es el que vende más, quién es el que manda en el mundo, y todo eso está creando un espectáculo y una situación muy preocupante. Por lo tanto, es más preocupante que tengamos jóvenes que puedan realmente intentar frenar todo eso, ¿no? Este, pero me escuché muy atentamente y se me iba armando este elemento que para nosotros es fundamental. Tú decías, bueno, la educación en emociones. La educación en emociones lleva para un lado. Nosotros hablamos más bien de los afectos. Y el afecto, para los psicoanalistas, que es algo bien, bien importante, eh, es ese que también el docente establece con el estudiante, con el alumno. Y eso no lo da la máquina, ¿no? Te puede dar una respuesta matemática, pero hay algo del lazo, y esto es lo que se está rompiendo en la sociedad. Ese es el lazo social que se rompe y, como tú bien decías, nos aísla. Entonces, bueno, ¿cómo poder salir de eso que viene pronto? Que viene pronto en la máquina, que viene pronto en programas que buscan que justamente el deseo de saber que ustedes hacen maravillas para generarlo y para despertarlo, o para que se anime ese alumno a ir por esa viola que es el conocimiento, pero que también es el deseo de seguir buscando un conocimiento, buscando una profesión, buscando cambiar el mundo. Bueno, esto es lo que, como tú claramente nos decías, va a contracorriente de este neoliberalismo o capitalismo salvaje. Así que bueno, nada, pensar con ustedes, escucharlos, y muchas gracias. No, ya mira. Ahora, Buenas. venite, Esteban, así salís acá. Vos sos de la casa, dale, venite. Ya. Ahí va. ¿Más? ¿Sí? ¿Así? ¿No? ¿Ya está? Ah, Bueno, ahora sí. estoy filmando la pared. Primero, el valor del intercambio
en este tipo de situaciones que nos toca vivir, ya es una victoria porque parte del proyecto es que este debate no se, es que se naturalice, que lo que pasa es lo que tiene que pasar. Entonces ya ponerlo en polémica me parece muy importante. Yo me paré enseguida, estaban hablando y lo comentaba a Raúl un detalle que me parecía que sumaba a toda la intervención que él hizo, que estuvo muy bien, muy bueno, muy explicativo, que es que las reformas en nuestro sistema educativo se dieron por la vía presupuestal con la rendición de cuentas. Es decir, salieron del ámbito educativo para ir a las instituciones económicas. Y ese es un aspecto bien importante porque, por un lado, se olvida de parte de la historia de cómo se dio el debate educativo en el Uruguay, pero por otro lado una señal muy marcada de qué es lo que se quería ajustar. Y ahí quedaba bien claro que el modelo económico que se iba a imponer y que se estaba usando la educación al servicio de ese modelo. Por eso da un brevísimo aporte a ese análisis que hizo el compañero, me parecía muy valioso, pero que este dato me parece que sumaba a la comprensión del fenómeno. Después, por otro lado, esto lo digo casi siempre, cuando, cuando analizamos la formación docente, intento ejemplificar con mi experiencia como estudiante, y es que gran parte de la pedagogía nacional, que es extensísima y muy profunda, la conocimos después de egresados. Y la conocimos mayormente por la generosidad de compañeras y compañeros que nos fueron diciendo, che, conociste esto, o estudiaste aquello, compré este libro. Es decir, la formación docente, en mi experiencia, estuvo vacía de Jesualdo Sosa, estuvo vacía de montones de pedagogas de Mar Balbi, de distintas experiencias de la acumulación nacional, de Clédia de Melo, que uno puede compartir o no con esas pedagogías, pero que no puedes no conocerlas. Que aparte son genuinas, que son autóctonas, que son parte de la experiencia de eso que se hacía. Antes la innovación venía de los propios docentes que experimentaban y sacaban conclusiones de esas experiencias, que a veces implicaban negar lo que habían hecho. Pero después, cuando se empezaron a imponer, una de las cuestiones que se negó es esa propia experiencia, porque enseñaba que podemos hacer nuestro propio camino. Entonces, eso de la necesidad de, nosotros lo venimos llamando reivindicar la soberanía pedagógica, es decir, la propia elaboración situada, la propia elaboración cotidiana, que también genera un aspecto clave, que es la solidaridad y la generosidad. Aprendí esto en esta propuesta, aprendí aquello con esta iniciativa. Al grupo Laurizada le vino bien esta idea y capaz que no es posible de transferir, pero capaz que sí. Pero compartir. Y compartir ya es una forma que vale la pena en sí misma y que puede abrir puertas y generar luces. A mí eso siempre me parece una mirada clave. Después creo que tenemos la obligación de hacer la mirada de en qué planeta vamos de debate. Yo insisto con una idea que si un puñado, que es lo que viene pasando, puede hacer lo que quiera con el planeta, todo lo que vivimos en él estamos en peligro. Entonces, me parece que ahí es clave también ubicar nuestra postura con respecto a la libre autodeterminación de los pueblos, nuestra postura con respecto a la paz mundial, que a veces parece como una cuestión utópica, pero que implica mucho poder ponerlo sobre palabras y sobre compromiso, porque la clave es salir de lo declarativo y pasar a la acción. Y bueno, creo que ahí tenemos mucho para aportar también en el debate que experimentado. Así que bueno, y después una última idea que habitualmente tomo, Freire la retomaba bastante, que es esa idea de que cada paso dado en el camino de la cultura es un paso dado en el camino de la libertad. Y eso me parece una cosa clave en comunicación con lo que formó parte de este conversatorio, de este intercambio. Así que bueno, esas ideas para aportar. Y bueno, muchas gracias por compartir la experiencia. No. No había nada para
Bueno, mi nombre es Adriana Espinosa. Muchas gracias por la oportunidad. Lo digo en representación delante del Consejo de Formación en Educación. Bueno, muy agradecida por generar esta oportunidad de reflexión. Y bueno, tengo una pregunta que viene de la mano con algunas cuestiones que usted fue nombrando. Y lo que estamos viviendo de alguna manera es una colonización y capitalización del tiempo de vida del sujeto docente, que como usted mismo comentaba, se vive en una constante competitividad, ¿verdad? Entre llamados, cursos, monitorearse a sí mismo, autorregular sus emociones, su autoparticipación y la tecnología. Entonces acá lo que se maneja constantemente es la celeridad de los tiempos para producir. Y se instaló esa lógica mercantil, neoliberal en los procesos educativos, intentando de que todo sea para ayer, ¿no? Y se empezó en una lógica de sustituir el aprendizaje profundo, el intercambio colectivo entre los sujetos por la adquisición de lo que se llamaría, ¿no?, resultado de aprendizaje. Entonces, con una foto lo resumo todo. Y ahora, en ese sentido, la tecnología puede ser usada tanto para el bien como para el mal. En ese sentido, podemos usarla de una forma pedagógica y lograr una profundidad en los contenidos y en la reflexión, justamente manejando muy bien los tiempos, pero también lo podemos usar al servicio de acelerar este proceso. Y en ese sentido, vi hace poco que se implementó el gemelo digital en Argentina, empezó a surgir toda una propaganda del gemelo digital, pero ahora esto ya cayó en la situación de la educación y empezó un plan piloto del gemelo digital profesor, en donde justamente lo que intenta es seducir a ese docente que no dispone de tiempo de vida, porque vive corriendo pensando en si el año que viene va a tener un trabajo, porque el llamado cae dentro de poco tiempo. Se construye una subjetividad en el sujeto docente, pero no una subjetividad en el sentido de que pueda reflexionar. ¿Qué tipo de subjetividad estamos construyendo? Es una subjetividad que te lleva a la necesidad de poder cumplir constantemente, todo el tiempo. Entonces acá lo que estamos manejando es esa mercantilización del tiempo de vida, y ese gemelo digital profesor viene de alguna manera a suplir la necesidad de ese docente que está agobiado, que no logra cumplir, que no logra formarse para poder estar, para poder tener un puesto de trabajo, y no lo ven con malos ojos, porque ven que esto viene a optimizar su propio tiempo de vida, porque constantemente te solicitan y te solicitan. Entonces, me sentí muy identificada con la realidad que estamos viviendo hoy acá en el Uruguay, con los títulos de cartón, como nosotros lo nombramos, que no viene solo de ahora, porque nosotros estamos en un proceso de consolidar la universidad de la educación en el Uruguay, y en ese sentido venimos del gobierno anterior, en donde se intentó consolidar títulos universitarios a través de una prueba, justamente optimizando la inversión de tiempo de vida para la acumulación de capital cultural. Y entonces ahora se cambia esto por una situación de titular a docentes que no pasaron por un proceso formativo profundo. Entonces, ¿en qué medida o cómo usted ve esa lógica de que la tecnología, por más que intente ayudar a utilizar los tiempos de ese profesor, puede de alguna manera inhibir la capacidad de producción propia del docente, porque no le dedica tanto tiempo hoy por hoy, ni siquiera para poder armar una presentación? En el sentido, digo, que no es que necesitemos una presentación, pero el docente va y le pide a la inteligencia artificial que le arme la presentación, y luego empieza a hablar y no sabe de lo que está hablando porque ni siquiera la armó. Siendo que cuando nosotros empezamos a armar una presentación, nosotros vamos aprendiendo en el proceso, ¿sí? Entonces, me preocupa que esto se pueda expandir, lo del gemelo digital profesor, y que el docente lo vea con buenos ojos, porque se está implementando en Argentina, lo vea con buenos ojos porque ya hay testimonios diciendo, bueno, tengo varios grupos y tengo que llevar adelante varias plataformas
¿no? Y varios sistemas de control del estudiantado. Muchas gracias. Sí, que forma parte de la misma lógica. O sea, si tú quieres realmente gracias, tirar adelante este proyecto neoliberal, etcétera, etcétera, que el profesorado no ponga trabas a continuar el camino, tiene primero que todo, aparte de la propaganda de que esto es muy progresista y será mucho mejor para el alumno y para, en fin, el mundo mundial, tienes que hacer otra cosa, que es empeorar las condiciones laborales para que todo eso se viva en positivo, para que no tengas tiempo de reflexionar. Y es así. Y no es casualidad, no es casualidad. O sea, junto a todas estas historias hay un empeoramiento de las condiciones laborales a distintos niveles. Primero, porque los presupuestos son insuficientes y por lo tanto hay menos profesorado del que se necesita. Después, porque concentras el alumnado con más dificultades en la misma aula y el profesorado anda desbordado porque no puede con tanto problemática social, económica, cultural, etcétera, etcétera. Y después porque haces unos currículums que ni Dios entiende y que además tienes que cambiar todo lo que ya sabías. O sea, cuando yo era profesora, el primer año intentabas hacer no sé qué, tenías los ejercicios, el esquema, los que... Esto había funcionado, esto no, esto lo voy a cambiar, esto lo modifico, esto lo amplifico, aquí puedo poner este texto, esta película, no sé. O sea, con todo eso tú armabas de año en año, ibas modificando y ibas progresando y lo vas haciendo mejor, además porque partías de la experiencia, esto me funciona muy bien, este juego, esta historia, etcétera. Y de repente todo eso no sirve para nada. De repente tienes que reinventarlo todo cada año casi. Entonces, claro, tienes que reinventarlo todo. Tienes una concentración andal de alumnado, que fue la burocracia. O sea, la Internet teóricamente tendría que servir para sacar trabajo. Pues tienen mucho más trabajo los profesores ahora que los que tenía yo hace 20 años. Poníamos las notas, hacíamos tal y ya está. Y en secretaría pasaban las notas y se las daban. Ahora andan locos los profesores con hacer la evaluación por competencias. En fin, total, que todo eso evidentemente repercute en lo que tú dices, que finalmente si viene el Google y me soluciona el problema, pues mira qué bien cuando lo quiero, pues claro que sí. Entonces, en ese contexto que ha creado todo este malestar en Cataluña, no sé si aquí han llegado las noticias, ha habido más de un mes y medio de huelgas. Nunca vistas desde el 2008 que sacaron la ley de educación y que estuvimos haciendo también muchísimas movilizaciones, pero fue muy interesante. Y yo le comentaba a ella que evidentemente no han conseguido ni la mitad de lo que pedían, pero han conseguido algo. Y además, para mí hay algo importante. Y es que han conseguido reagrupar al personal, al profesorado, animarlo, volver a hacer asambleas, volver a tomar decisiones, volver a salir a la calle. Y esto yo creo que es un buen camino. O sea que de alguna manera la lucha sirve. Aunque no obtengas todo lo que quieras, la lucha sirve y en ello estamos. Yo ¿Ya? no todo, me escuchan todo, ¿no? Porque el Zoom me escucha también, así que no. Sí, en esta línea que estabas diciendo, hola Rosa, eh, claro, uno le empieza como a pasar todos los titulares juntos, ¿no? Y en esta cuestión de cómo mirar para atrás y agarrar un poco lo que decía Esteban, de cómo nuestra formación no fue, nuestra formación post dictadura en Uruguay, no casualmente silencia la pedagogía uruguaya, cómo te enteraste 15 años después de que estabas ejerciendo, de que quienes habían sido muertos en la dictadura habían sido referentes pedagógicos. Entonces, no es casual y bueno, y tuvimos
y yo siempre digo, tuvimos la suerte, algunas de nosotras y nosotros, de tener de repente profesoras de pedagogía, profesoras de filosofía o de sociología, como yo siempre hablo de Mercedes porque fue mi profe de pedagogía, pero ah, eh, de encontrarte casi que milagrosamente con aquellos referentes de que sí sabían de que la lucha, Salía de así. que de que la lucha estaba y de que la construcción y que la experimentación pedagógica desde el aula estaba. Entonces, nos quedamos como con aquella fuerza de nuestras docentes. Yo siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con los compañeros de formación docente, la importancia que tienen ustedes en nuestra formación y en eso que te queda para siempre, ¿no? Yo me acuerdo de aquella profe de pedagogía que dijo, ¿por qué están acá? Y bueno, había mucha gente que decía, porque a mí me gustan los niños y porque a mí... Y ella se paró con una cara muy seria y dijo, si usted está siendo maestra porque le gustan los niños, ahí está la puerta y váyase por donde vino. Y ahí fue como, imagínense si así arrancó el curso, imagínense cómo terminó, ¿no? Y yo salí embanderada con que yo iba a ser maestra porque iba a cambiar el mundo. Después pasaron cosas, bueno, lo que sea, pero no me quería ir por la tangente, porque todo esto que está pasando acá también fue bien craneado en la violencia institucional que terminó en las y los docentes en las escuelas, ¿no? Acá hubo un trabajo, quizás fino por lo que vos decías, de que se compraron determinados discursos que obviamente que después la derecha resignificó, algunos términos que empezaron a cambiar como de significado, entonces al principio decíamos, pero estamos hablando de lo mismo, te puedo decir, pero yo trabajo en proyectos desde hace 20 años, ¿de qué estamos hablando? Y la centralidad en el estudiante, y como que se empieza como a quedar como enmascarado. Sí. Pero después se empezó a hacer un uso excesivo de la violencia. O sea, porque esto de los cursos y de los cursos que ameritaban, que creditizaban y que después eran méritos para determinados llamados o determinados postulados, también se fue acompañando con la formación de los directivos. Entonces, en realidad, hubo toda una camada de directores nuevos, que son los que los que están ahora en las escuelas, que no pasaron por la formación de dirección. Entonces ahora tenemos compañeras y compañeros directores que están ejerciendo verticalazos, Ujú. que sin mediar reflexión, porque esa formación también fue en desmedro. Ah, Y hubo persecución en secundaria, obviamente que, bueno, en primaria también, o sea, hubo persecución que tuvo grandes consecuencias. Y eso obviamente que silenció por completo. Si alguno de los maestros levantábamos las banderas, quedamos muy pocos. Porque hay miedo, tenemos un rol feminizado, tenemos bueno, inviable poder describir el rol docente, pero hay mucho miedo de levantar la bandera, hay mucho miedo de decir, no, yo no voy a trabajar de esta forma, más allá de que después tengamos una consulta, nosotros que las ATD, que consultamos al 100% de nuestros profesores a nivel nacional, que es un hecho inédito en nuestro país, o sea, nosotros ahora estamos haciendo una síntesis nacional, lo mismo pasa con secundaria, con CFE, que pregunta qué es lo que siente, qué es lo que piensa al respecto y le pregunta a todos los docentes del país. Entonces, más allá de que en una TV por escuelas vos tengas el 98% de las personas en contra del modelo competencial o en contra de los programas o en contra, ¿no? Creo que lo mismo pasa en secundaria, en UTU capaz que se reparte un poco más, que no llega hasta el 90, pero anda, igual tenemos amplias mayorías. ¿Ves que nos empezamos a hacer como esa doble cara? Y ahí capaz que pienso un poco en lo que decía Tony, de esto de que después llegamos a las escuelas y vemos una planificación llena de contenidos, de perfiles de egreso, de perfiles de no sé qué, y dejamos de pensar en aquello que pensábamos cuando nos enfrentábamos a la clase de para qué voy a enseñar esto y cómo voy a verlo con la secuencia didáctica. Y eso se relacionaba con aquella reflexión pedagógica. ¿Para qué este conocimiento
en qué sentido se va a unir con aquel otro para que este estudiante termine llegando a este otro lugar. Entonces, todo al revés de lo que con lo que supuestamente nos vendieron esta transformación, ¿no? Porque se vendió una transformación porque supuestamente todos los fracasos de la educación tenían que ver con nosotras, ¿no? Sí. Entonces, y hoy por hoy, cualquier visita a un aula ve una planificación que ni se entiende, porque obviamente que se compró la planilla digital, porque el programa que salió desde la administración no lo entendía ni la propia administración. Porque nosotros cuando citamos a las inspecciones y a los jerarcas para que nos explicaran qué era ese documento, que además cada competencia estaba escrita de una forma diferente, te invito a que lo leas para, bueno, Es para es que lo mismo, veas. es lo mismo. Termina, termina. Y no hubo de otra que pasarlo por la inteligencia artificial, no hubo de otra que sentarse días y días y días para entender aquello que querían decir. Entonces, creo que nos está costando mucho hoy decir animémonos a hacer algo diferente, animémonos a decir esto no, incluso hasta cuando la propia directora general supuestamente se para entre nosotros y nos dice hagan algo diferente. Cuesta muchísimo el efecto de esa violencia que se hizo efectiva, o sea, que se persiguió, que se bajaron las calificaciones, que obviamente que hubo acceso a los cursos y a cargos de quienes habían sido serviles a la transformación curricular, y lo estamos viendo hoy. Hoy tenemos un cuerpo inspectivo que lo defiende a rajatabla y que sigue ejerciendo violencias de ese tipo, desconociendo los discursos de repente de la dirección general, pero lo sigue haciendo, ¿no? Y bueno, y todo ese mando medio dirección, inspección. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo salimos de acá? Salimos de acá. Yo creo que es como decía Esteban, celebrar el diálogo, celebrar, hablarlo, pero Es está que siendo como no hay muy otra, complicado. no hay otra. Hay, Perdón, no sé si me escuchan ahí, perdón. ¿Te escuchamos? ¿Cómo andan? Yo levanté la mano hace un rato, Para un tal poquito, vez, ahora te damos la palabra, o bueno, dale, dale. no sé si querías decir algo. sí, No, pero te quería contestar un poco. dale, dale. No, es que no hay otra. O sea, tomar conciencia, organizarse y luchar es lo de toda la vida. No vamos a inventar muchas más cosas. Pero para mí, por eso es importante lo de la reflexión y lo de compartir. Compartir reflexiones, buscar significados, buscar lo que hay detrás de. Exacto. ¿Para qué? Y después la disidencia. A ver, la lucha es la lucha en la calle, la lucha en la propia escuela, etcétera. Y después hay una cosa que se llama desobediencia. Bueno, sí. Tranquila. Bueno, yo esto no lo hago. ¿Qué quiere? Vale, pero yo no lo voy a hacer. Y de hecho está haciendo, está pasando. O sea, yo sé que hay muchos profesores que toda esta manera de evaluar por competencias, que es un galimatías, hacer así, plop, 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 y ala. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque hay cosas que son ridículas, porque es perder el tiempo, porque es esfuerzos banales. Pues no, no se hace. Y yo creo que conforme pase. Yo soy optimista, fíjate tú, a pesar de todo, porque pienso que han llegado. O sea que todo eso entró, como digo, de la izquierda, progresista, todo muy nuevo, va a ser maravilloso, todos van a aprender a su ritmo, bla, 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 bla. Pero ha pasado un tiempo y se está demostrando que no. Y por lo tanto está empezando a haber reacción. O sea, yo creo que hay mucha gente que ya se ha dado cuenta. O sea, nosotros lo anunciábamos, va a Entonces pasar acá viene eso. el perjuicio Claro, eso de digo, aplicarlo. claro, las consecuencias y el resultado de lo que ha pasado, y por lo tanto, yo creo que este es el camino. O sea, tomar conciencia, saber lo que hay detrás y animar al personal a enfrentarse.
en la calle para que cambie la ley y dentro de la escuela haciendo desobediencia si es necesario, y ya está. Nati. Oh, pero estaba primero Nati. Breve, mira, Venite por acá, pero- A ver, ¿se oye? Sí. No, breve, simplemente a partir de lo que dice Esteban, y compañero también, eh, ¿por qué el neoliberalismo no modifica la forma de ser compañero? Y bueno, y decíamos, ¿no? Porque no lo necesita. En realidad, la estructura que tiene le sirve perfecto, dice la estructura jerárquica piramidal, que funciona también desde hace tanto tiempo en nuestro sistema, es lo que necesita en realidad para garantizar que esa transformación de los contenidos o la omisión de los contenidos y en función, cambiando el foco hacia las competencias, para que realmente ocurra el vaciamiento, debe tener la misma forma jerárquica, piramidal y formal. Desanimando a los maestros, a los profesores, a explorar, a compartir. Por eso, toda la pedagogía nacional ignoraba nuestra formación básica. Y bueno, que la hemos aprendido en la marcha, ¿no? Andando. Era parte de otra época donde había experimentación, exploración, intercambio y deseos de transformar el mundo. Y por eso nos apropiábamos del tiempo para no hacer las planillas, que es parte del tecnicismo que también nos exige, para robarnos el tiempo de pensar, de los problemas. Entonces, todo tiene una lógica perfecta para que el neoliberalismo a nivel global avance. Yo te iba a preguntar qué pasaba con los maestros y los profesores en España en relación a esta realidad terrible que compartimos. Tenía miedo de que no había resistencia. Y me quedo con esto que decís, que aunque esas luchas a veces no tienen el resultado en todos los puntos o no, el alcance que desearía o que es necesario, sirve para reorganizarnos y rearmarnos y reencontrarnos, por lo menos para organizar la desobediencia, que es un montón, porque cuando hay escenarios atomizados, como ocurre con las escuelas, donde el peso de la jerarquía después se hace sentir muy fuerte, por más que haya planteos políticos a nivel general, después en la escuela hay que llevarlo adelante a solas, ¿no? Con un equipo a solas. Entonces, qué importante es esas batallas, poner el foco en el discurso, en cuáles son las intenciones del sistema, con el presupuesto estrangulado para que nada funcione, para señalar a los responsables, a los que somos víctimas también del sistema. Qué importante es poner el foco en el discurso, organizar, por lo menos para rearmarnos, reencontrarnos y tener un oxígeno. Un oxígeno. Bueno, como he contado antes, en Cataluña y en el País Valenciano y también en Madrid, ahora empezaron los de infantil de 0 a 3 años. Tuvieron un mes de huelga en Madrid, las maestras de 0 a 3 años por sus condiciones laborales, que eran, en fin, nefastas y tal. Y en Valencia estuvieron también de huelga, pero un mes y medio, 2 meses seguidos. O sea que se va viendo que como de a poco realmente se va rearmando la lucha. Y lo que decía, que yo pienso que aunque no se consiga todo, porque, bueno, las demandas son el salario, las horas, la cantidad de alumnos por aula, no es tanto también el exceso de burocracia, la no autonomía, los directores que mandan demasiado, todo eso está en la reivindicación. Y que aparte de la reivindicación, para mí,
la reorganización, o sea, por ejemplo, hacer asambleas, o sea, no se hacían asambleas con todo este lío entre que el profesorado estaba en malestar, la falta de tiempo, el cabreo directamente, etcétera, etcétera. Ya no había asambleas, ya no había tal, porque el director manda, dice, organiza y por lo tanto ya no era claustros como yo los había vivido, que eran claustros donde discutíamos, votábamos, decidíamos, etcétera. El director era uno más, no mandaba nada. Y ahora son como misas, me explican a mí mis compañeros. No, no puede Ahora es ser. como misas. Viene el director, oficia, da el Sí. discurso y los demás se callan y se van lo más pronto posible, porque total no hay nada que hacer, ¿vale? Pero pues no, claro, cuando tú estás organizando cómo vas a cortar la carretera mañana para que salgas en la prensa de que realmente quieres todo eso y lo otro, y educación está en huelga, etcétera, pues tienes que reunirte, tienes que organizarte, tienes que votar, tienes que discutir, y yo creo que esto empodera, y por tanto es un buen camino, es un buen camino. Ahora sí, Gabriela, ¿te parece? Gabriela, Hola, ahí ¿cómo va. andan? Bueno, en realidad me había levantado la mano hoy hace un rato. Yo no estoy desde el principio, o sea que capaz que hay cosas que me perdí, pido disculpas porque, bueno, no, llegué tarde y entonces, bueno, parte de la conferencia no la escuché. Pero bueno, ahora escuchándolos pensaba dos cosas. Eh, una que pienso, o sea, a mí me gusta siempre pensar cuál es nuestro papel desde lo más concreto, desde la diaria, cuál es la responsabilidad nuestra en las cosas que suceden, digamos, y cómo nosotros hacemos o no que sucedan algunas cosas. Y desde mi vivencia, por lo menos, y desde un montón de las vivencias que tengo cercanas, digamos, en estos últimos años me refiero, no he vivido eso que ustedes están diciendo. En realidad me parece que desde lo normativo, digamos, desde la normativa vigente, la desestructuración del formato escolar está planteada. La solicitud de que los formatos escolares se modifiquen está planteada. No es fácil, obviamente, nos cuesta, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, lo digo desde el mejor lugar, ¿verdad? Pero me parece que desde la normativa eso no, al contrario, digamos, la normativa nos pide que modifiquemos el formato. Eso por un lado. Por otro lado, me parece, no sé, ahora la compañera que hablaba ahora, en cuanto a la planificación, digo, me parece que esa exigencia, si es, no está vigente para nada, digamos, ¿no? Y otra cosa que me parece, yo he ocupado distintos roles en el sistema y tampoco se puede generalizar, ni todos los directores, directoras son de una manera, ni todas las inspectoras son de una manera, ¿no? O sea, digo, sé que hay experiencias como las que ustedes relataron, pero yo creo que no son la mayoría. Desde los lugares en los que yo he estado, que han sido varios, no es lo que he vivido. Y otra cosa que, perdón, no me acuerdo ahora tu nombre, por eso no te nombro, pero que vos decías que en determinado momento, hace un rato ya, que fue cuando levanté la mano en realidad, los estudiantes te preguntaban por qué sus docentes no les habían transmitido, no les habían dicho determinadas cosas. Y yo me pregunto, ¿cuál es la respuesta a eso? Porque nosotros mismos muchas veces somos los docentes, nosotros maestros, maestras de aula, directoras, tenemos practicantes en las escuelas y hasta dónde nosotros somos capaces de transmitir eso que tus estudiantes en determinado momento te preguntaban. No sé si se entiende lo que digo. Bueno, un poco por ahí. Gracias. Yo solo Sí, te voy a contestar, Gabriela. no Me voy a sé. asomar así para que me veas, porque no te vemos tampoco a vos, no tenés la cámara prendida, pero igual.
No, porque preguntabas esto de que no se podía generalizar. No te olvides que nosotros hablamos de lo que tenemos de síntesis nacional. O sea, cuando hablamos cualquiera de nosotros, con cualquiera de los compañeros de la mesa permanente de ATD o los propios delegados de la Asamblea Técnico Docente, no estamos hablando por mí, por Samuel, por Esteban, por Natalia. Estamos hablando de lo que recibimos de las escuelas. Entonces, no es que es una opinión aislada, sino que son opiniones fundadas. Entonces, cuando fundadas en el sentido de que tenemos el respaldo de las asambleas de escuela, que es la voz que nosotros estamos representando. Entonces, por eso decimos tan seguras muchas veces de que algo pasa de determinada forma y que los docentes se sienten violentados y que los docentes se sienten exigidos y que hay una sobrecarga de la burocracia. O sea, todo lo que estamos diciendo no son cuestiones, por lo pronto, cuando hablamos en nombre de las ATD, no son cuestiones aisladas ni son opiniones individuales, sino que están refrendadas incluso cuando hablamos de cómo concebimos la transformación curricular integral. No la hablamos desde nuestros lugares, sino que estamos también apoyadas por todo lo que durante estos últimos 6 años nos vienen diciendo las compañeras y los compañeros desde los centros educativos. Había Samuel. ¿Qué hiciste? ¿Lo rompiste? Chicos, compañeros acá, estamos concluyendo. Agradecer a la compañera que vino, de los compañeros de secundaria que lo hicimos en conjunto. Agradecer este debate también que se ha dado en esta tarde-noche ya. Bueno, por lo menos hablar de Cecilia, ahí hizo unas respuestas. Nosotros estamos enmarcados desde una educación, cuáles son las influencias, porque la temática de hoy es el neoliberalismo en la educación, ni más ni menos. Y nosotros vemos en qué paradigma estamos, en qué perspectiva, haciendo referencia a la compañera que antes antecedió a Cecilia, diciendo que le gusta mucho la normativa. Las normativas están, hay que cumplirlas, pero ¿de qué manera? ¿A precio de qué? Nosotros de la mesa permanente tenemos muchos insumos y se los podemos dar más ahora que Están publicados. sí, están publicados en la página. Son públicos. Ahora estamos en el resumen y eso se plantea. La forma de que Natalia dijo algo muy importante: el tecnicismo es el que nos está reduciendo, está dentro de un paradigma reduccionista, digamos, porque nos está reduciendo ese tiempo. Y me sumo a las palabras que dijo ella y aclarándole a la compañera que habló antes. Dentro de las normativas te siguen un tiempo, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Y sabemos y tenemos claro, ahora es diferente, desde la dirección general o primaria de COICEN, de fines y cometidos de la educación, por ejemplo, marcándonos a ver de qué paradigma también estamos. Yo noté, a ver, como tengo poca vista, algunas cosas que voy a tratar de hacer de memoria. Ese tecnicismo que no nos lleva a un retroceso, y esa normativa que está planteada, está muy lindo planteado, dicho, pero no está desde lo básico que nosotros queremos, desde nuestra formación pedagógica, filosófica, desde la sociología también, como decía la compañera Rosa, hoy en su experiencia y el resto de los compañeros también, porque nosotros no podemos enmarcarnos, sí, está muy lindo lo curricular, lo normativo, pero ¿a precio de qué? Tenemos que preguntarnos eso, ¿a manera de qué? De hay que hacerlo porque sí. Y es más, hablando de los directores, porque son roles que he pasado muchos roles dentro de la educación en corto tiempo, pero me han gustado todos. Y, uno no se deslinda estando en los roles, o la mayoría, no voy a decir todos, pero tengo experiencia que la mayoría se enmarca en esa tesitura
de, en una normativa hay que acatar la normativa. Bueno, hay que acatar hasta que podamos, que sepamos de dónde viene y cómo se desarrolla. Yo, hay cosas que me han planteado en el periodo anterior, antes de esta revisión que estamos haciendo, este análisis curricular que se está haciendo, y de contenido, también me planteaba, yo todo bien en el lugar que estoy, pero yo tengo que tener una base filosófica, una base sociológica, una base, bueno, epistemológica, de diferentes áreas para saber realmente lo que voy a trabajar, lo que voy a enseñar, lo que voy a aportar desde mi pequeño lugar en esa institución que estoy, y no, me dejó un marcado muy con Natalia, el tiempo que nos están robando, que nos están sacando, vamos a hacer más correctamente, ¿no? Que nos están sacando, por no decir otra cosa, esas maneras y esos procederes que, por eso decimos nosotros, es importante, y Rosa lo dijo, el análisis, ¿sí? Eso me quedó claro, que quedó picando ahí, que el análisis de dónde viene es, por qué lo va. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Querés decir algo, Esteban? Vamos a cerrar. Bueno, Vamos a vamos agradeciendo a Rosa y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en esta instancia. La reflexión, principalmente, y el intercambio. Porque una de las cosas bueno, que pudimos ver en esta instancia es la importancia del encuentro presencial, del encuentro cara a cara, de poder debatir abiertamente para poder tener insumos para poder construir otro mundo diferente y otra realidad educativa. Así que bueno, por acá, María, muchas gracias. Gracias a nosotros y a vosotras. Y bueno, seguiremos. Muchas gracias. A los compañeros que están virtual, bueno, va a quedar subida en un ratito al YouTube de la mesa. Bueno, gracias a todas y todos.